Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el doctor Horacio Vives, un experto en asuntos políticos, de ciencia política, académico, articulista. Doctor, estamos viviendo, ya estamos en la primera etapa, digámoslo así, la primera parte, algunas semanas ya de este proceso electoral, el más concurrido, el más grande, dicen algunos, Así es. el que se van a elegir el mayor número de posiciones de elección popular. ¿Qué importancia tiene este proceso y por qué, explíquele a la audiencia, se decidió reunir tantas elecciones en un solo proceso, en un solo día? Em, a ver, en efecto se trata de una elección fundamental, esta del 6 de junio. Digamos, no solamente la parte mecánica, porque pues crece el padrón electoral y por lo tanto crecen los ciudadanos, electores, funcionarios de casilla, etcétera. Sino también, como bien lo señalaste, por la enorme cantidad de personal político que vamos a elegir las y los mexicanos ese día. Ciertamente no está en juego la presidencia de la República ni tampoco el Senado, pero sí la mayor cantidad de personal político en el ámbito legislativo y administrativo en el país y, por supuesto, muy importante las 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados en su totalidad. ¿Por qué es importante esta elección? Sin duda alguna por dos factores. La primera, porque bueno, todo mundo sabemos que estamos pasando como país una crisis y desafíos muy complejos, por lo que nos ha legado la pandemia, que todavía seguimos en ese enorme problema y desafío, no solamente en México, sino la humanidad entera. Pero sin duda alguna creo que es muy importante tener conciencia de que quién será las personas que pueden tener las mayores capacidades para sacar adelante el país, tanto en lo legislativo como en lo administrativo, considerando pues esta grave crisis sanitaria que estamos viviendo, que además está acompañada de otros problemas fundamentales, por supuesto, la economía, el empleo y la seguridad, entre muchas otras cosas que obviamente conoce muy bien la audiencia. Entonces, creo que esa parte es fundamental, entender que estamos ante una disyuntiva que esencialmente tiene que ver con muchas complejidades. Claramente las dinámicas locales son distintas a la dinámica nacional y en ese sentido creo que podemos hablar de 32 elecciones locales con algunos vasos comunicantes nacionales, sin duda alguna, pero creo que algo que es fundamental tiene que ver con esta decisión de seguir apoyando al gobierno, a su bloque legislativo y a la camarilla en el poder, o por otro lado tratar de buscar más contrapesos para esta visión de gobernar y de hacer política. Por eso creo que esos son los temas fundamentales que tienen que ver con la campaña y con la decisión que vamos a tomar las y los electores el próximo 6 de junio. Doctor, usted comentó algo hace un momento que me parece que es clave, los contrapesos. Eh, la sociedad mexicana entiende, es una pregunta difícil, compleja, pero hay que hacerla. La sociedad mexicana entiende, tiene claro eh, que estaremos frente a la posibilidad pues, de castigar o premiar al gobierno poniéndole un contrapeso importante que podría ser la Cámara de Diputados. Es algo que tiene la gente claro, que lo percibe, lo maneja de manera cotidiana. Pues mira, yo esperaría que sí, que en efecto, digo, hay algunas cosas que son complejas en términos de funciones, de atribuciones y de cuáles son los roles institucionales del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y los ámbitos de gobierno que puede corresponder, digamos, al presidente, a una o a un gobernador o a una autoridad municipal. Pueden ser temas un poco complicados, pero lo que yo creo que sí está suficientemente socializado y razonado tiene que ver con esta idea de apoyar para seguir profundizando, digamos, el poder político del gobierno y de la visión en turno, o por el contrario, si en efecto hace falta
poner unos contrapesos para tener una mayor rendición de cuentas y sobre todo, digamos, decisiones un poco más consensadas y que cuenten con la legitimidad de la mayor cantidad, ya no digamos de actores políticos, sino de la ciudadanía. Creo que esa parte es fundamental entenderla y pues yo apostaría a que en efecto haya una plena conciencia de lo que está en juego para la jornada electoral. Ahora, ¿qué garantías tenemos como ciudadanos de que se cumpla con lo que dice la Constitución en el proceso electoral, que sea un proceso electoral equitativo, transparente, legal, etcétera? ¿Podemos confiar los ciudadanos que así será? A ver, yo sin duda alguna le tengo una confianza enorme en el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad administrativa a nivel nacional encargada de organizar las elecciones. Lo mismo ocurre en el caso de los organismos públicos locales electorales, ¿no? Las autoridades electorales en los estados. Creo que ya tenemos un nivel de profesionalismo bien ganado por parte de quien organiza las elecciones y también esto es una novedad, pero no por ello no hay que dejar de mencionarla. Vamos a organizar o estamos en presencia de la elección más grande, como ya se dijo, y en un contexto pandémico. Esto es, en un contexto donde se requieren pues tomar distintas medidas y protocolos para la seguridad sanitaria de las personas que vayan a votar, pero también de quienes vayan a integrar las mesas directivas de casilla y quienes vayan a hacer los cómputos de las elecciones los días posteriores a la jornada electoral. Entonces, creo que también ese es un desafío importante que hay que considerar. Ya veo en el Instituto Nacional Electoral que no solamente aprovechó la experiencia de las elecciones del año pasado locales en Hidalgo y en Coahuila, sino además la experiencia internacional que ha habido de otros países para organizar la elección. Y creo que sin duda alguna esa parte va a ser bien ejecutada, digamos, por toda la experiencia acumulada que hay en las autoridades electorales. Ahora, eso no quita que como todo proceso electoral pueda haber inconformes, que sea una elección que de alguna manera presente algunos litigios, algunos conflictos postelectorales, y justamente para eso están la rama judicial, digamos, el Tribunal Electoral, para terminar de pues, dirimir algunas de las controversias que de manera natural se pueden dar en una elección tan grande. Doctor, en un minuto, otro de los inéditos, yo pensé que nunca lo vería, es una alianza pues entre los tres principales partidos en algunos estados, por lo menos la mitad de los estados donde hay cambio de gobernadores, hay alianza, PRI, PAN y PRD, o sea, imposible en la lógica política de hace un poco tiempo, pero hoy una realidad, e incluso hay quienes dicen que es una necesidad. ¿Qué decir de esto? Bueno, yo te diría que evidentemente los partidos hacen sus apuestas en ánimo de maximizar la probabilidad de triunfo. Como dices, hace muy poco tiempo, pues esto hubiera sido impensable considerando las pugnas y las diferencias tan aparentemente irreconciliables que había entre ellos. Bueno, recordemos que hay algunos antecedentes de colaboración, por ejemplo, entre el PAN y el PRD, y no me refiero a la elección de 2018, sino específicamente en las elecciones locales que permitieron la alternancia en algunos estados que siempre había ganado el PRI, como el caso de Puebla, de Oaxaca, de Sinaloa. Yo lo que veo en este caso es que nos estamos acercando a una elección donde básicamente van a haber dos alternativas para los electores. Uno, seguir apoyando este polo gubernamental que tiene, pues evidentemente, algunos tintes populistas, algunos tintes hegemónicos y seguir consolidando esa alternativa. O por otra parte, la opción es este polo de partidos que están en el centro, la izquierda y la derecha, pero con una visión más liberal de la democracia. Entonces, esa es la apuesta que de alguna manera se está conformando en términos de esta decisión electoral que se está haciendo y obviamente los partidos que quieren maximizar las probabilidades de triunfo se ajustaron para
hacer estas alianzas y ofrecer estas alternativas a los electores. Muy bien, si nos permite, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.